Nadie lo esperaba, pero Sergio Ramos rompió en llanto aquella noche silenciosa, solo frente a su esposa, al confesar que el dolor más grande de su carrera no fue perder una final, sino sentirse traicionado por quienes alguna vez lo llamaron capitán. ¿Un hombre que lo ganó todo? Sí. ¿Un guerrero en el campo, el corazón de la Roja y del Real Madrid? También. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de esa imagen de líder indomable, de defensor implacable, existía un Ramos vulnerable, herido por decisiones internas, manipulaciones mediáticas y promesas rotas. La leyenda tuvo su precio y ese precio lo llevó a tomar decisiones que cambiaron su vida para siempre. ¿Por qué un ícono como Ramos quedó fuera de la selección en su mejor momento físico? ¿Qué ocurrió realmente entre él y Luis Enrique? ¿Por qué el Real Madrid, el club al que entregó su alma durante más de 15 años, le cerró la puerta sin mirar atrás? Hay quienes aseguran que detrás de su salida hay pactos secretos, ego herido, y una verdad que aún hoy incomoda a los grandes del fútbol español. Hoy vamos a desenterrar la historia oculta de Sergio Ramos. Desde sus días de gloria en Sudáfrica hasta los susurros en los pasillos del Bernabéu. Una historia de épicas victorias, traiciones silenciosas y un legado manchado por decisiones que aún dividen al país. Prepárate para escuchar lo que nunca se dijo hasta ahora. Sergio Ramos García nació en Camas, un pueblo sevillano donde el sol arde igual que la pasión por el fútbol. Desde pequeño, su destino parecía trazado sobre césped, temperamento fuerte, liderazgo natural y una capacidad innata para aparecer en los momentos más decisivos. Con tan solo 19 años, debutó en la selección española. Poco tiempo después, fichó por el Real Madrid, donde se transformó en el símbolo de una era. Pero Ramos no era simplemente un jugador de fútbol. Se convirtió en un fenómeno cultural, en un referente generacional. Mientras los medios lo celebraban como el heredero espiritual de Fernando Hierro, el público lo aclamaba por su valentía, su entrega y esa extraña capacidad de renacer en los partidos más imposibles. El gol en el minuto 93 contra el Atlético de Madrid en la final de Champions de 2014 no solo salvó al Madrid del desastre, convirtió a Ramos en inmortal. Durante más de una década, fue el líder indiscutido del vestuario merengue y el alma de la Roja. Ganó 4 Champions League, 5 ligas, y fue pieza clave en la histórica conquista del Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Su nombre estaba escrito junto al de Iker Casillas, Xavi, Iniesta, Puyol, la generación dorada de España. Pero el brillo cegador de los focos no alcanzaba a mostrar las sombras que crecían detrás. Entre bastidores, comenzaron a sonar rumores sobre tensiones con entrenadores, decisiones polémicas en el vestuario y un ego que, según algunos, empezaba a pesar más que el propio escudo. Para muchos, Ramos era el líder perfecto. Para otros, un caudillo difícil de controlar. La llegada de Luis Enrique al banquillo de la selección en 2018 marcó un punto de inflexión. Aunque al principio todo parecía en armonía, los roces crecieron con el paso de los meses. Luis Enrique optaba por renovar, por dar espacio a jóvenes. Ramos, mientras tanto, seguía mostrando un nivel competitivo que desmentía su edad. Pero algo más pasaba. Las convocatorias lo fueron dejando fuera. Y el silencio fue aún más ruidoso que cualquier comunicado oficial. ¿Fue una decisión deportiva o una jugada política? Influyó su postura mediática, sus constantes apariciones públicas, su matrimonio con Pilar Rubio, su vida de estrella alejada del perfil bajo que siempre caracterizó a los capitanes de la selección. En el Real Madrid, las grietas también se hicieron evidentes. Su relación con Florentino Pérez, antes sólida, se deterioró tras desacuerdos contractuales. Ramos pedía 2 años más de contrato. El club, fiel a su política de ofrecer solo uno a jugadores veteranos, se mantuvo firme. El resultado fue una despedida fría, casi incómoda, sin los homenajes que merecía quien había sido el rostro del club durante más de 15 años. El mundo del fútbol,
sin embargo, no olvidó. Ramos recaló en el Paris Saint-Germain, donde las lesiones y la presión mediática empañaron su paso. Luego regresó a Sevilla, el club que lo vio nacer. Una vuelta romántica, pero también simbólica, el guerrero volvía a casa aunque ya no era el mismo. Este es el punto de partida. Una figura amada y odiada, venerada y discutida. Una leyenda que, a pesar de todo lo logrado, nunca pudo escapar de la polémica. Y cuya verdad, esa que pocos se atreven a contar, está a punto de salir a la luz. Sergio Ramos no fue un prodigio precoz como Messi ni un artista del balón como Ronaldinho. Su talento radicaba en algo más crudo, el coraje, la resiliencia, la capacidad de ir al límite y volver con la cabeza en alto. Desde sus inicios en el Sevilla FC, donde fue moldeado por entrenadores que veían en él algo especial, hasta su millonario traspaso al Real Madrid en 2005 por 27 millones de euros, una cifra récord en aquel entonces para un defensor español, Ramos demostraba que no venía a ser uno más. En el Real Madrid, comenzó como lateral derecho, pero rápidamente encontró su hogar en el centro de la defensa. Fue allí donde creció al lado de mitos como Cannavaro, Pepe, Casillas. Aprendió, sufrió y se transformó. Para 2010, era ya indiscutible tanto en club como en selección. La consagración llegó en Sudáfrica. Ramos no solo fue campeón del mundo, fue el mejor lateral derecho del torneo, una muralla por su banda. Pero algo más empezaba a destacarse, su voz, su influencia, su liderazgo innato. Sin embargo, su carrera no fue una línea recta de éxitos. Las tarjetas rojas, muchas veces evitables, comenzaron a formar parte de su leyenda. Algunos lo veían como un defensor imprudente, incluso violento. Otros lo justificaban: prefiero a un central que muera por el equipo que uno que huya del duelo, dijo Mourinho alguna vez. Hablando de Mourinho, su llegada en 2010 fortaleció el carácter de Ramos, pero también creó fricciones. El portugués lo exigía todo, incluso ir contra sus propios compañeros. Ramos, junto con Casillas, fue señalado como parte del clan español que se enfrentó a Mourinho en el vestuario. Hubo tensión. Hubo grietas. El vestuario se partía. Pero Ramos sobrevivió. Como siempre. En 2014 llegó la consagración definitiva. En la final de Champions ante el Atlético, el Madrid perdía 1-0 en el minuto 93. El tiempo moría. Pero ahí apareció Ramos, como un lobo entre sombras, y de cabeza anotó el gol que lo cambió todo. El Madrid remontó y ganó la ansiada décima. Ese instante, inmortalizado en cientos de cámaras, convirtió a Ramos en una figura mitológica. Y sin embargo, cuanto más alto se vuela, más fuerte es la caída. En los años siguientes, Ramos se consolidó como capitán, pero también como figura mediática. Sus constantes apariciones en prensa rosa, su boda de alto perfil con Pilar Rubio, sus excentricidades, caballos, tatuajes, su documental en Amazon, comenzaron a distanciarlo del perfil clásico del futbolista disciplinado. Algunos lo acusaban de anteponer su imagen pública a su rendimiento deportivo. Otros simplemente lo veían como un hombre que había sabido aprovechar su fama. Pero el verdadero golpe no vino desde fuera, sino desde dentro. En 2020, mientras aún era el capitán del Real Madrid y pilar de la selección, comenzó la negociación más tensa de su carrera, la renovación de su contrato con el club blanco. Ramos pedía 2 años. Florentino Pérez ofrecía 1. El conflicto se volvió público. La prensa filtró reuniones, tensiones, frases como puñales: Ramos ya no es imprescindible, decía un titular. El capitán quiere más poder, replicaba otro. En medio de ese fuego cruzado, ocurrió lo impensable. Ramos quedó fuera de la convocatoria para la Eurocopa 2021. Luis Enrique argumentó razones físicas. Ramos respondió con un mensaje en redes, dolido, pero contenido. Sin embargo, los rumores se dispararon,
¿fue realmente una cuestión médica o existía un veto no declarado? ¿Había Ramos perdido el favor de la federación por sus posturas públicas? ¿Pesó más su figura mediática que su legado deportivo? Poco después, el Real Madrid anunció oficialmente su salida. No hubo fiesta. No hubo despedida multitudinaria. Solo una rueda de prensa, breve, distante. Ramos se fue entre lágrimas, sin la ovación que merecía. Y con una frase que aún resuena: nunca quise irme del Madrid. Lo que vino después fue una travesía dolorosa. En el PSG, apenas jugó durante su primer año debido a las lesiones. Pasó de ser titular indiscutible a suplente de lujo. De icono blanco a incómodo galáctico. La prensa francesa lo cuestionaba. Los aficionados lo dudaban. Y Ramos callaba. En 2023, decidió volver al Sevilla. Un gesto romántico, sí, pero también un intento por cerrar el ciclo en paz. Su regreso fue celebrado por algunos y criticado por otros. Los años habían pasado. El ídolo volvía, pero la corona ya no brillaba igual. Era el principio del fin. O quizá, el comienzo de una nueva verdad. En un pasillo del Santiago Bernabéu, lejos de las cámaras y los aplausos, un miembro del cuerpo técnico soltó una frase que pocos se atrevieron a repetir. A Ramos no lo echaron por viejo, lo sacaron por incómodo. Nadie lo confirmó oficialmente, pero muchos lo sospechaban. El capitán se había convertido en una figura demasiado poderosa, demasiado mediática, demasiado libre. Detrás de su sonrisa mediática y sus publicaciones familiares, Sergio Ramos vivía una tormenta interna. Su cuerpo comenzaba a exigirle factura, lesiones musculares, molestias crónicas, fatiga acumulada. Pero más allá del dolor físico, el golpe más duro fue emocional. Ser excluido de la Eurocopa fue como una traición. La llamada nunca llegó. Ramos esperaba estar, aunque fuera en el banquillo. Había entregado todo por la selección. Y la selección lo dejó fuera sin mirar atrás. En privado, según fuentes cercanas, Sergio explotó. Me lo deben todo y ni una llamada me hacen, dijo entre lágrimas, según reveló un excompañero de la selección. Su familia intentó mantenerlo sereno, pero la herida estaba hecha. Luis Enrique, consultado en rueda de prensa, se limitó a decir que Ramos no estaba en condiciones óptimas. Pero nunca se profundizó más. Nunca se habló de la relación tensa, de las conversaciones que no fueron, de la distancia que se había vuelto abismo. Tampoco fue casual que su salida del Real Madrid coincidiera con este proceso. Internamente, muchos aseguran que Florentino Pérez veía en Ramos una figura demasiado mediática que eclipsaba incluso a los entrenadores. Su influencia en el vestuario era total. Su palabra era ley. Y eso, en un club como el Madrid, donde el poder está cuidadosamente administrado, resultaba peligroso. Se dice que durante una reunión en Valdebebas, Ramos golpeó la mesa exigiendo respeto. Que pidió ser tratado como leyenda, no como problema. Que ofreció bajarse el salario, pero con condiciones que el club no aceptó. Y que, al final, su contrato expiró sin acuerdo porque nadie lo llamó para renovarlo hasta que fue demasiado tarde. Mientras tanto, los medios no tardaron en girarse. De ídolo eterno a diva venida a menos. Se cuestionaron sus negocios, su estilo de vida, su documental en Amazon, una serie que, según algunos directivos, rompió la armonía en el vestuario. Su matrimonio con Pilar Rubio, modelo y presentadora, también fue objeto de escrutinio. Él ya no vive para el fútbol, decían los titulares. Es un influencer con botas. Pero si algo caracterizó siempre a Sergio Ramos fue su silencio estratégico. No dio entrevistas explosivas. No señaló con nombres. Solo una vez, en un acto privado, se le escuchó decir: en este mundo, si molestas demasiado, te hacen desaparecer. El público reaccionó con división. Muchos lo defendieron, corearon su nombre, pidieron su regreso.
Otros celebraron su ausencia, argumentando que el ciclo había terminado. En redes, los debates se volvieron furiosos. Las comparaciones con Piqué, con Casillas, con Hierro. Algunos lo acusaban de ególatra. Otros lo llamaban mártir del sistema. Y aún así, en los vestuarios de Valdebebas y la ciudad del fútbol de Las Rozas, se sigue escuchando su eco. Jóvenes defensores aún analizan sus partidos. Entrenadores usan sus jugadas como ejemplo. Y hasta los que lo vetaron, admiten en privado, nunca habrá otro como él. Detrás del mito, hubo un hombre que sangró en silencio. Que cayó sin hacer ruido. Que fue sacrificado no por sus errores sino por ser demasiado grande para los límites que quisieron imponerle. Esa es la verdad que nadie quiso contar. Hasta ahora, desde el canal Escándalo Total, no buscamos justificar ni condenar. Pero cuando hablamos de Sergio Ramos, hablamos de un personaje complejo, fascinante y, sí, profundamente humano. No se puede resumir a Ramos en un héroe o un villano. Fue ambas cosas, a veces al mismo tiempo. Y esa ambigüedad es, precisamente, lo que lo hace inolvidable. Como futbolista, sus números hablan por sí solos, más de 180 partidos con la selección española, campeón del mundo, bicampeón de Europa, 4 veces campeón de Europa con el Real Madrid, y uno de los defensores más goleadores en la historia del fútbol. Sus goles en finales, su liderazgo, su entrega incondicional son argumentos irrefutables para colocarlo entre los grandes. Pero más allá del césped, Ramos fue un disruptor. Un hombre que no se conformó con jugar, quiso influir, construir su marca, opinar, decidir. ¿Fue esto una amenaza para los poderes establecidos? ¿O simplemente una consecuencia lógica del fútbol moderno, donde las figuras se multiplican más allá del balón? Algunos ven en Ramos a un ególatra. Otros, a un líder incomprendido. Nosotros vemos a un hombre que pagó el precio de su ambición, pero también a un deportista que jamás traicionó su identidad. ¿Fue soberbio? A veces. ¿Fue desleal? No hay pruebas. ¿Fue incómodo? Sin duda. ¿Pero no es eso lo que hace grandes a los revolucionarios? En todo caso, hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos. ¿Qué habría pasado si Sergio Ramos hubiese aceptado bajar el perfil, acatar las órdenes sin chistar, convertirse en un capitán obediente? Tal vez habría tenido una retirada más elegante. ¿Pero seguiría siendo Sergio Ramos? Queremos saber qué piensa nuestra audiencia. ¿Fue Ramos víctima del sistema o arquitecto de su propia caída? ¿Creen que Luis Enrique actuó por motivos deportivos o hubo algo más? ¿Y el Real Madrid? ¿Hizo bien en dejarlo ir o se equivocó con una de sus leyendas más grandes? ¿Qué recordarán de Sergio Ramos dentro de 20 años, el minuto 93 o su adiós sin gloria? Este canal cree que, a pesar de todas sus polémicas, Ramos merece un lugar privilegiado en la historia. No solo por lo que ganó, sino por cómo lo hizo. Con errores, sí. Con soberbia, tal vez. Pero también con coraje, autenticidad y una lealtad a sus colores que pocos pueden igualar. No todos los héroes caen con elegancia. Algunos, como Ramos, caen luchando. Al final, el tiempo es el único juez imparcial. Y cuando las luces del estadio se apagan, lo que queda no son los contratos, ni los títulos sino la huella. Sergio Ramos dejó una marca imposible de borrar. No solo en la historia del fútbol, sino en el corazón de quienes vibraron con sus gestos, sus lágrimas, su fiereza indomable. Hay algo profundamente poético en su retorno al Sevilla, como si el guerrero, tras tantas batallas, regresara al lugar donde todo comenzó para cerrar el círculo. No lo hizo por dinero. No lo hizo por fama. Lo hizo por memoria. Por identidad. Por amor. Y eso dice más de él que cualquier estadística. Hoy, mientras nuevos nombres llenan las portadas, Ramos se va alejando del centro del escenario. Pero su eco persiste.
Está en los defensores que suben a cabecear en el minuto 93. En los capitanes que levantan la voz cuando todos callan. En los jugadores que entienden que ser futbolista es más que jugar bien, es defender una idea. Una bandera. Un escudo. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre su salida del Madrid o su exclusión de la selección. Quizás nunca sabremos qué conversaciones se rompieron, qué promesas no se cumplieron. Pero ahora, conocemos las piezas. Podemos ver el mapa completo, incluso con sus sombras. Algunos relatos nunca fueron pensados para ser contados. Pero ahora, tú lo sabes. Sergio Ramos no fue perfecto. Pero fue inolvidable. Y cuando en el futuro se hable de líderes, de pasión, de entrega total, su nombre volverá a sonar. No como un recuerdo, sino como una leyenda.